camioneta policial. ¡Estos niños que han venido a estudiar acá! Eso es lo malo. Querían hacer justicia con sus propias manos, golpeándolo con lampas y picos. Es un monstruo, es un violador. Se ha metido con todas nuestras hijas. Todas somos madres, somos mujeres. Se mete con una, se mete con todas. Lito Velarde Moreno, un profesor de esta zona de Surquillo, fue detenido por tocamientos indebidos a una menor de 7 años, mientras le daba clases particulares en su casa. Que te la ha hecho tocamientos a mi hija. Entonces yo por eso estoy denunciando esta integración, que no salga, que se meta presa. La madre se enteró de lo sucedido luego que una de las inquilinas del hombre observara cómo Lito acariciaba a la pequeña. Y es que durante las clases estaban solos el profesor y la niña. Pero no sería la única víctima. Tras la denuncia, la otra madre tomó valor y acusó al maestro de matemática por tocar a su hija y amenazarla. El profesor nos amenazaba, nos decía que no diga nada, porque si no te va a pegar tu mamá. Velarde Moreno tendría antecedentes. Habría violado a una menor de edad en Ayacucho. Por abuso a una menor de edad. La madre de la víctima exige justicia y que el hombre pague por lo cometido, pues es un daño irreparable para su hija. Mi hija está mal, para llorando, de trauma, está nerviosa. ¡Estos niños que han venido a estudiar acá! Eso es lo malo. Vecinos de la zona esperan esta vez no lo dejen suelto, sino harán justicia por su cuenta. Vamos con el juicio a Martín Vizcarra y tenemos una auténtica exclusiva. Esta noche está con nosotros el periodista Carlos Paredes, quien ha entrevistado en exclusiva a Karen Roca, la secretaria de Martín Vizcarra. Ella rompe su silencio aquí en Veto a Saber y añade nuevas pruebas y nuevos testimonios que van a tener enorme gravitación sobre lo que será esta discusión sobre si se da o no se da la prisión preventiva de 18 meses que se ha solicitado para Martín Vizcarra. Como se sabe, la audiencia entró en receso hasta mañana en la mañana, pero nosotros vamos a tener esa entrevista y también tenemos aquí en nuestros estudios al consejero regional de Moquegua, Luis Miguel Caya, quien tiene importantes revelaciones que hacer sobre cuál fue el rol de Martín Vizcarra y cuáles fueron las evidencias que tuvieron quienes estaban a su alrededor durante su gestión como presidente regional. Quiero darle la bienvenida a mis invitados. Carlos Paredes, autor del Perfil del Lagarto. Buenas noches nuevamente, Carlos. Gracias por estar por aquí. Y como ya lo anuncié, Luis Miguel Caya, consejero regional de Moquegua. Buenas noches. Buenas noches, Beto. Bien, nosotros vamos a ir mostrando poco a poco extractos de esta extensa entrevista que ha concedido Karen Roca al periodista Carlos Paredes. Comenzaremos por una primera parte que tiene que ver con algo que parece anecdótico, pero no lo es tanto. La relación de Martín Vizcarra con sus visitantes, ¿no? Sus visitadores, y sobre la presencia de dinero en efectivo que Karen Roca habría visto en el escritorio del presidente de la República. Escuchémoslo de sus propios labios. Adelante. Cuéntanos la historia de Jaime, cómo es que se convierte en asesor, en guía espiritual de Martín Vizcarra, y cuántas veces ha ido a Palacio, con qué frecuencia. Entonces me escribe y me dice: voy a ir a recibir a Jaime. Yo hasta ahí no sabía quién era Jaime. ¿Ya? Una vez que él va, me dice que sigan entrevistando, se queda Miriam, me dice, yo me voy a demorar media hora y bajo. Dice, Jaime me dice, siento todo, él iba conversando, ¿no? Como que es muy fuerte, muy pesado Palacio. Y yo, honestamente, yo lo escuchaba, pero no le creía nada. Previo a sacarlo, el señor me dijo que me atienda con él, que él iba a pagar. Ya. Entonces, yo le hice creer al señor que sí había acertado conmigo, pero en realidad no había acertado en nada. Entonces yo no le creía, yo pensaba que era un charlatán. Pero si el señor confiaba en él, entonces yo por qué tenía que
que decir que era un charlatán. ¿Cómo pensaba Palacio y cada qué tiempo iba? Él iba una vez al mes. Entonces siempre que Hayimi iba, coordinaba con el señor por teléfono. Un día vino con unas espadas. Así que dijo que le tenía que hacer una limpia al señor. Y Hayimi entró al despacho, ¿no? Se quedó ahí como un par de horas con el señor. Y sé que el señor le daba un sobre, ¿no? Cuando iba a tener a Hayimi, el sobre en su mesa. ¿Y alguna vez has visto dinero en efectivo en el despacho Vizcarra en Palacio de Gobierno? Sí. ¿Cuánto y cómo? Bastante. Ese es el escritorio grande y tiene como un cajón. Una gaveta. Una gaveta, ¿no? Abres y ahí. ¿Ahí había plata? ¿Soles, dólares? Dólares. O sea, miles de dólares. Sí, él, bueno, de ahí me ha dado 2 veces para pagar su departamento. Una cuota de su departamento para pagar pasajes. ¿Y nunca le preguntaste de dónde venía? No. ¿Y sabes cómo entró ese dinero? No. Yo no sé quién lo haya llevado o cómo lo haya llevado, pero yo sé que cada mes y medio iba el ingeniero Edmer Trujillo un sábado con el ingeniero Extremadoiro y se reunían ahí, ¿no? Y de repente el lunes ya había dinero, ¿no? Nosotros lo sabíamos desde Moquegua, lo sabíamos porque era el que hacía la caja, ¿no? El que hacía la caja de las obras, ¿ya? Conocí al ingeniero Edmund Trujillo y también al doctor Vicente Ceballos. ¿Qué te puedo decir? Pero sabemos que él está ahí como un objetivo, ¿no? Borrar pruebas, borrar información y sobre todo salvar del problema a Miriam Morales, ¿no? El problema que Miriam tiene. O sea, digamos, es un vizcarrista metido en el Ministerio de Transporte en el gobierno de Sagasti. Sí. ¿Y quién lo recomendó? ¿No sabes cómo llegó a ser ministro? El ingeniero Extremadoiro lo deja. El ingeniero Extremadoiro lo deja como ministro, porque fue viceministro antes de Extremadoiro. Ok. Mira, nosotros sabíamos que siempre ha sido su amigo desde Moquegua, porque hubo una oportunidad que él manifestó que se venía al matrimonio de una ex reina de belleza. Y nosotros en Moquegua, una ciudad pequeña, no sabíamos a quién se refería. Ahora ya lo sabemos, ¿no? Que se ha hecho público que él vino al matrimonio de Claudia Hernández. Estamos en Palacio. Yo pienso de que el ingeniero le habría prometido de que él iba a seguir siendo ministro de Agricultura y no lo cumple. Así como no le cumple también a Richard Cisneros, porque le había prometido ser ministro de Cultura. Y el ingeniero prácticamente, o sea, se quiso deshacer de él, ¿no? Yo te diría que el ingeniero Vizcarra es muy calculador y es una persona que te trabaja mucho psicológicamente. Los fragmentos de la entrevista con Karen Roca que estaremos emitiendo a lo largo de esta edición del programa son parte de lo que podría llamarse la versión audiovisual de El perfil del lagarto, del libro de Carlos Paredes. A partir de este domingo van a estar disponibles todos estos capítulos de video en el portal Clase Popular. Esto es solamente un adelanto de lo que vendrá. Carlos, dentro de los argumentos de la defensa de Vizcarra el día de hoy, hemos escuchado que se ha dicho que los colaboradores, que cada uno de los 8 colaboradores dicen cosas distintas, ¿no? Y que este ha sido uno de los argumentos del abogado Ugaz, que no hay, digamos, una uniformidad, sino que cada quien se dispararía por su lado. ¿Qué tienes que decir al respecto? He escuchado con atención al doctor Fernando Ugaz, que tiene mucha experiencia en defender presidentes regionales acusados de corrupción, ¿no? Por ejemplo, ha sido abogado también de Gregorio Santos, entre otros. Muy histriónico a decir que estos 8 colaboradores eficaces, porque no son candidatos, ya son colaboradores, que además han pedido levantar su identidad, ¿no? Abiertamente están contando lo que saben, los secretos que guardaban, que cada uno tenía un motivo diferente
para supuestamente justificar la coima que pide y que se le entrega a Vizcarra. Decían que uno para que firme la buena pro, otro para que no objete el contrato, otro para que firmen la obra, en fin, cada uno con su argumento, pero simplemente son sinónimos de lo mismo, ¿no? Que Vizcarra tenía la decisión final de entregar la obra al consorcio que recomendaba UNOPS, ¿no es cierto? Es decir, como si alguien le estaría diciendo corrupto, o sinvergüenza, o coimero, o lagarto, que básicamente significa lo mismo, ¿no? Así que yo creo que ese argumento más es de impacto, tratando de confundir, pero se trata de la misma idea. Los 8 colaboradores han dicho que el que tenía la decisión final y por eso cobró era Martín Vizcarra. Para todos queda claro que la razón por la que se está pidiendo 18 meses de prisión preventiva para Martín Vizcarra tiene que ver con su periodo como presidente regional de Moquegua. Y es en este lapso en el cual el consejero Luis Miguel Caya nos puede dar mayores luces para entender hasta qué punto Martín Vizcarra está inmerso hasta las orejas en corrupción. Señor Caya, usted denunció a Vizcarra por haber destinado 10 millones de soles a Pasto Grande para pagarle a Obrainsa y también aseguró que hubo una especie de yapa o de extra de 17 millones de soles cuando él era gobernador de Moquegua en 2013. ¿Qué recuerda de estos primeros indicios que se tuvieron de la corrupción de Vizcarra cuando todavía era, digamos, una cuestión más o menos secreta? Sí, Beto, creo que es importante dar a conocer que el señor Vizcarra premeditó, maquinó todo para que sea la UNOPS, el organismo internacional, quien pueda conducir el proceso de licitación de Lomas de Hilo y del Hospital Regional de Moquegua. La UNOPS es un organismo de las Naciones Unidas que, digamos, regula las contrataciones. Es uno de los organismos internacionales que está acreditado para excepcionalmente llevar a cabo procesos de selección dentro de nuestro país. Bien. Al igual que la UNOPS, tenemos otros 2 organismos internacionales, la OEI y la OIM, que también presentaron sus propuestas. ¿Y por qué le digo que el señor Vizcarra maquinó todo para que sea la UNOPS? Porque era la única organización internacional que permitía la intervención del gobierno regional de Moquegua durante el proceso de selección. El señor Vizcarra y su abogado el día de hoy han señalado que la UNOPS fue quien otorgó la buena pro, lo cual es totalmente falso y mentira. Si usted observa el convenio que firma el gobierno regional de Moquegua con la UNOPS, va a determinar claramente que quien entrega la buena pro, y señala así las especificaciones técnicas del convenio, es el gobierno regional de Moquegua. La UNOPS solamente realiza una recomendación y señala en otra de las cláusulas que la UNOPS no tiene ninguna responsabilidad si es que el gobierno regional de Moquegua no acepta esta recomendación. Entonces vayamos a cotejar con las declaraciones de los colaboradores eficaces. El señor Vizcarra les dijo, a razón de estos colaboradores, que él tenía la posibilidad de poder firmar o no el contrato. Y eso se corrobora con el convenio firmado entre el UNOPS y el gobierno regional de Moquegua. Entonces, sí tenía la posibilidad el señor Vizcarra de objetar la recomendación de la UNOPS. Y por eso, evidentemente, es de que habría tenido el requerimiento de 1.300.000 nuevos soles. Entonces, se puede evidenciar que efectivamente hubo una participación directa del gobernador regional de Moquegua de aquel entonces. Adicionalmente a ello, Beto, obra, y nosotros hemos encontrado una serie de documentación durante el proceso de selección entre la UNOPS y los funcionarios del gobierno regional de Moquegua, donde el gobierno regional de Moquegua acreditó funcionarios desde el momento de la elaboración de las bases para el proceso de licitación, teniendo todo el conocimiento y teniendo también la participación de cuánto era el costo. Recuerde usted de que Obrainsa Staldin tienen que modificar de los 86 a 81 millones de nuevos soles. Ese conocimiento, esa información privilegiada, sí lo tenían los funcionarios que estaban bajo la conducción del señor Vizcarra. Es más, obra también en el proceso la acta de apertura de ofertas, donde participa la UNOPS y donde participa también el representante delegado del señor Martín Vizcarra Cornejo. Y en esta situación obra la participación en la apertura de sobres de propuesta técnica y propuesta económica que tuvo conocimiento directamente el gobierno regional de Moquegua. Bien. Carlos, me dice que has estado siguiendo evidentemente
minuto a minuto la cobertura. Además, la cobertura bastante tibia, por decirlo menos, ¿no? Qué poco entusiasmo de los colegas con un juicio que tendría que haber ocupado un espacio, digamos que más preponderante que ¿no? El último presidente está a punto de irse a la cárcel y el comercio lo pone aquí abajito, chiquitito nomás, ¿no? Para que nadie se dé cuenta. Cuando el pedido de prisión para Keiko fue obviamente portada a toda página. Pero me comentabas que otros argumentos del abogado Ugaz ha sido que el día 6 que se firma el contrato no hubo ninguna llamada y que esto, digamos, demuestra que no se le dio dinero. El fiscal Germán Juárez Atoche ha presentado un peritaje muy exhaustivo de levantamiento del secreto de comunicaciones de todos los que están envueltos en esta trama de corrupción, tanto los empresarios que dieron el dinero como el presidente regional de Moquegua, o sea, Vizcarra, que pidió y por lo tanto lo recogió en cómodas cuotas periódicas, ¿no? Y en estas cruces de llamadas, lo que exigía el abogado Ugaz era que exista una llamada el día que se firmaba el contrato. O sea, eso no funciona así. Él llamaba los días previos a recibir su dinero, ¿no? Porque además he conversado con los abogados de los empresarios y me dicen que muchas de las comunicaciones se hacían por mensaje de texto o WhatsApp. Y eso consta también en los peritajes porque ellos han entregado la información, han puesto a disposición del Ministerio Público sus respectivos teléfonos celulares. Así que todo está concatenado. Existe una relación causa-efecto entre las llamadas telefónicas y sobre todo la entrega de dinero, ¿no? Porque el abogado Ugaz también dice, la prueba máxima de que no se entregó dinero es que siempre se calculaba en soles y el día que recibe dinero en la casa de Hernández, recibe en dólares. Como si esa fuese la prueba máxima de su inocencia. Recibe en dólares práctico, ¿no? Por una cuestión muy simple, me han contado los abogados. Porque él pidió en dólares para llevar menos billete en la casaca, porque se lo llevó en efectivo saliendo de la casa de Hernández. Tan simple como eso, una situación práctica, ¿no? El famoso sobre Manila que todos discutían si cabía o no cabía en esa cantidad de dinero en un sobre Manila, ¿no? Sí, los defensores o defensoras mediáticas de Vizcarra, apenas se conoció esto el año pasado, su máximo argumento para defenderlo era: eso es mentira porque en un sobre Manila no cabe 1 millón de soles en billetes de A100. Bueno, es que están hablando de esos típicos sobres Manilas A4, ¿no? Pero existen sobres Manila que le llaman los radiológicos, sí, claro, donde se guarda una radiografía inmensa. Una tomografía, ¿no? Donde entra no solo 1 millón, puede entrar hasta 2 millones de soles si usas billetes de 200 soles, ¿no? Nunca he tenido la oportunidad de ver si cabe o no cabe esa cantidad. Un programa de la televisión lo hizo y cabía perfectamente. O sea que eso está superado. Ahora sí, tenemos lista la nota, el reportaje de Claudia Toro. Cada vez que anuncio el reportaje de Claudia Toro, hay gente que tiembla, ¿no? Porque últimamente Claudia ha traído primicia tras primicia. En esta oportunidad nos cuenta lo que está pasando con el juicio de Martín Vizcarra, pero desde el punto de vista de una familia que tiene mucho poder, la familia Barrios, la familia de Elvia Barrios, la presidenta del Poder Judicial, de Rocío Barrios, la ministra de Vizcarra, y de otros Barrios que tienen papel muy preponderante dentro de esta historia de la hora cero del lagarto. Adelante. Martín Alberto Vizcarra Cornejo, el lagarto, ha logrado esquivar la justicia por más de 20 años con ayuda de aliados en la Fiscalía y el Poder Judicial. Primero como gerente del proyecto Pasto Grande, luego como gobernador regional de Moquegua y hoy como presidente de la República y sin haber sido elegido por el pueblo. Para la Fiscalía, Vizcarra dirigió una banda dedicada a entregar contratos y obras con sobrevaloración y pago de coimas. Esta noche en Veto a saber cómo logró el expresidente vacado huir de la justicia, cuáles son las principales pruebas que lo llevarían a prisión. En exclusiva, conozca a la familia Barrios, integrantes de un núcleo dedicado a contratar ilegalmente con el Estado, bajo el manto de la presidenta del Poder Judicial y la jefa de familia, Elvia
Elvia Barrios, paradójicamente, una titular del organismo encargado de impartir justicia. Horas antes de la audiencia para evaluar la prisión preventiva en su contra, el candidato Vizcarra se mostraba tranquilo, confiado. La razón, para el lagarto moqueguano, conocido también como el amigo del sur, ni la Fiscalía ni el Poder Judicial pueden excluirlo del proceso electoral ni afectar su derecho a postular. Esas entregas de dinero se las entregaba a Martín Vizcarra cuando él llegaba a las oficinas de AXA. 2 entregas, dice, las hizo a través de su chofer. A pedido del señor Hernández, él llevó un paquete a la avenida 2 de Mayo, donde vive el señor Martín Vizcarra Cornejo, y una vez que llegó al departamento, personalmente le entregó ese sobre al señor Martín Vizcarra Cornejo. Veamos, ¿por qué Vizcarra se cree intocable? Era marzo del 2019 cuando el expresidente nombró a Rocío Barrios Alvarado como ministra de la Producción. Barrios no era una abogada común y corriente, era la hermana de la entonces presidenta de la Sala Penal Especial, Elvia Barrios Alvarado. Elvia era la encargada de juzgar a los altos funcionarios del Estado, de autoridades que cayeron en delitos. Para ese momento, Vizcarra ya tenía varios procesos en su contra de cuando era gobernador en Moquegua. Fue así como Rocío Barrios, subordinada y funcionaria de confianza de Vizcarra, pasó a ser un año después ministra de Comercio Exterior y Turismo. Su hermana, por su parte, escaló hasta llegar a ser presidenta del Poder Judicial, pero los Barrios cometieron varios ilícitos contratando con el Estado. El cargo que tiene su esposa le permite intercambiar favores con las instituciones o con los jefes de las instituciones del Estado en las que tenga algún interés. Incluso si el señor Martín Vizcarra intervino para que el esposo de la señora Barrios sea sancionado tan benévolamente, allí ya hay un intercambio de favores que es el acto constitutivo del delito de colusión. El esposo de la hoy presidenta del Poder Judicial, entidad a cargo del destino de Vizcarra, se llama Víctor Eduardo Laca Rivadeneira. Laca es un prontuariado del OCE, un reincidente a quien no le importa nada, con tal de ganar sus contratos con el Jurado Nacional de Elecciones. El esposo de Elvia Barrios ha ganado más de $500,000 con el Estado. Fue sancionado por el organismo de contrataciones por 6 veces. En el año 2020 no podía ser contratado desde el año 2011, pues su esposa ya era vocal de la Corte Suprema, pero Laca seguía ganando contratos por 80,000 y 40,000 soles. Incluso debió ser inhabilitado. Pero, oh casualidad, la vocal a cargo de imponerle la sanción es María Rojas Villavicencio, una integrante del Tribunal del OCE, que aún habiendo desaprobado en el examen en el último concurso público, la premiaron manteniéndola en el OCE. En el caso de la señora María Rojas Villavicencio, desaprobó el examen de conocimientos y precisamente ella resuelve casos muy importantes para Martín Vizcarra, como por ejemplo el del esposo de la presidenta del Poder Judicial. El señor Laca contrató con el Estado mientras su esposa era vocal de la Corte Suprema de Justicia. El pueblo peruano está esperando la justicia y el pueblo de Moquegua también espera que aquellos funcionarios que cometieron actos de corrupción sean sancionados ejemplarmente para demostrarle principalmente al pueblo peruano y a la juventud de que la justicia existe en nuestro país. María Elizabeth Barrios Alvarado es la otra integrante del clan Barrios. Ella, la reina de las telas, es representante y socia de la empresa Consorcio Barrios y Valer. Elizabeth ganó un contrato en diciembre del 2019 con la Municipalidad del Callao por casi $500,000 por confección de uniformes. Para esta fecha, su hermana Rocío ya era ministra de la Producción y su otra hermana, Elvia, era vocal de la Corte Suprema. Lo más indignante es que el OCE hasta el día de hoy no ha sancionado a Elizabeth Barrios. El Ministerio Público ya ha iniciado un proceso, pero su empresa sigue trabajando y operando. No tiene suspensión alguna. Todos se hacen de la vista gorda.
Ahora también entendemos la razón. La Fiscalía ha pedido 9 años de prisión contra Rocío Barrios, la ministra de Vizcarra. Ha sido acusada por peculado doloso, por apropiación en agravio del Estado, de cuando era directora de la presidencia del Consejo de Ministros. A ella se le acusa de robar dinero público, pues favoreció con 177,000 soles a 2 proveedores para hacer un falso mantenimiento a 40 vehículos de la PCM. Es más, nunca hubo contrato. El pedido de prisión contra Rocío Barrios lleva la firma del fiscal adjunto Edwin Enrique Durán y fue presentado ante el Poder Judicial hace más de un año, pero hasta hoy sigue durmiendo el sueño de los justos. Además, Vizcarra dijo: recuérdale al constructor que ya pasó enero y febrero y que estamos en marzo. Precisamente estaba reclamando su cuota pactada porque ya había dejado de ser presidente regional y por lo tanto no tenía esa capacidad de coacción. El modus operandi de Martín Vizcarra es hacer favores a los más altos cargos en el Estado a través de sus familiares, otorgándole el cargo de ministra a la hermana de la presidenta del Poder Judicial, haciendo que el Tribunal de Contrataciones del OCE sancione con solo 5 meses de inhabilitación administrativa al esposo de la presidenta del Poder Judicial. Generan una deuda entre ellos, un intercambio de favores. El fiscal Germán Juárez sostiene que Martín Vizcarra usaba su cargo como gobernador regional para entregar proyectos a empresas direccionadas y luego pedirles coimas a cambio de millonarios contratos. Además, se teme su fuga a Bolivia por su amistad con el presidente Luis Arce. La peligrosa obstaculización a la investigación está más que clara. La persona encargada de realizar dichas entregas en efectivo era Rafael Granados de IX. Para tales pedidos había comunicaciones telefónicas y por WhatsApp entre Granados y Hernández. En una oportunidad en el año 2015, dice Rafael Granados, Vizcarra se presentó en las oficinas de ICSA y buscó a Rafael Granados para que le pagara una cantidad del saldo pendiente. En esa oportunidad se le entregó la cantidad de $30,000. El resto de entregas efectuadas por Granados fueron a José Hernández. Entregaría el dinero al señor Martín Vizcarra. Las entregas oscilaban entre 100,000 y 200,000 soles. Tenemos nosotros, los moquegüanos, hoy por hoy la necesidad de tener un hospital debidamente implementado, debidamente equipado con el personal de salud necesario y suficiente. El retraso y las paralizaciones que se dieron a consecuencia de los actos de corrupción que cometió el señor Vizcarra hoy le han costado muchas vidas al pueblo moquegüano. La ex procuradora Jenny Vilca Toma alerta sobre otra jugada a favor de Vizcarra en la Fiscalía, pues tras la denuncia de Beto, a saber, por los cuestionamientos a la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, en la protección al testigo Fabio Noriega, el caso terminó siendo archivado el último martes. La Junta Nacional de Justicia ha blindado descaradamente a Zoraida Ábalos. La denuncia interpuesta por Fabio Noriega contra Zoraida Ábalos ha sido archivada sin siquiera llamar a tomar la declaración de Karen Roca y del señor Fabio Noriega. Recordemos que producto de las grabaciones se conoció que Zoraida Ábalos tiene relaciones extraprocesales con Martín Vizcarra. Este jueves la jueza María Isabel Álvarez dará su veredicto. Vizcarra podría ser encarcelado, pero también podría seguir su campaña electoral, pese a todas las evidencias en su contra, y convertirse en congresista de la República. Es el Poder Judicial de Elvia Barrios quien tendrá la última palabra. Ojalá la justicia no termine siendo, una vez más, un intercambio de favores entre compadres. Did you know that you can make money from YouTube? Bueno, la verdad es escalofriante lo que revela el reportaje, porque entonces, ¿cómo esperar que haya una recta administración de justicia si lo que vemos acá es que se trata de una especie de clan, ¿no? De una especie de cofradía, de argolla, que parecieran garantizar la mutua impunidad. ¿Qué conocías sobre los Barrios cuando hiciste tu investigación, Carlos? Bueno, la ministra Barrios era una de las 3 de lo que llamaban el núcleo duro en el gabinete, ¿no? Y como una anécdota reconstruyo el último día de Vizcarra en Palacio de Gobierno, ese 9 de noviembre, en la noche, antes de que saliera a anunciarnos que se iba a su casa, después de haber sido vacado con 105 votos, en el Consejo de Ministros
hubo un enfrentamiento, básicamente entre mujeres. Habían 3 ministras, la ministra Zacieta, la ministra Donaire y la ministra Barrios, que le saltaron a la yugular a la entonces ministra de Justicia, Ana Neira, porque decían que se había vendido, que no había convencido a Vizcarra para que se resista a la decisión del Congreso, que él tenía que presentar una medida judicial, ¿no? Probablemente un amparo en el Poder Judicial, donde tenían alguna esperanza de que sea acogido, pero Vizcarra ya había tomado la decisión de no insistir, ¿no? Incluso una de las ministras le increpa a Neira y le dice: ¿cuánto te han pagado para que estés vendida, ¿no? Así que la ministra Barrios era una de las más cercanas a Vizcarra, del núcleo duro de mujeres en la última etapa del gabinete, ¿no? Bien, tenemos lista ya la segunda parte de la entrevista que le hace Carlos Paredes a la secretaria de Martín Vizcarra, Karen Roca. Con eso vamos a regresar luego de la pausa. No se vayan, es Beto Saber.